El calor de Nuevo México en 1888 era un peso físico, la luz solar un golpe blanco y brutal que rebajaba la vida a una cuestión de polvo y sudor. En el patio espartano de la Union Cattle Co. se desarrollaba una subasta informal, no de ganado, sino de gente marginada. Benicio Ben Kincaid, con el polvo de 3 días de cabalgata impregnado en su camisa oscura, observaba el proceso con una rigidez que disfrazaba la exhaustiva bancarrota de su rancho, Pedra Seca. Él estaba allí por caballos, no por deudas, pero la atmósfera de transacción humana era sofocante. Sus ojos se estrecharon al ver a Silas Cade, el representante de la compañía, un hombre con la boca siempre húmeda, señalar a Isadora, 25, una mujer con un vestido simple de algodón y los hombros tensos, pero la cabeza increíblemente erguida. Su silencio, casi reverente en medio del murmullo de voces ásperas, era el punto central de su humillación. Cade hablaba en voz alta sobre su defecto, muda, o tal vez solo selectivamente, callada. La ausencia de voz, en aquella sociedad de gritos y argumentos, la convertía en una mercancía de intercambio, no de valor monetario. Ben sintió una punzada de repulsa no por la mujer, sino por la transacción en sí, un espejo de su propia pérdida inminente. Estaba a punto de marcharse, harto del espectáculo de la miseria ajena, cuando la mirada de ella se encontró con la suya, firme y evaluativa, y no sumisa. El intercambio se concretó en un acuerdo demostrador. Isadora por un lote de 3 caballos problemáticos que Ben no podía pagar en efectivo. Silas Cade sonrió, satisfecho. Un gesto que Ben interpretó como un recordatorio sutil de que su honor se estaba desmoronando con cada deuda impaga y cada decisión forzada por la desesperación de la sequía. Él no compró a Isadora. La recibió como un peso muerto, una broma cruel de la Union Cattle Co. para un hombre que necesitaba mano de obra, no una carga emocional. Al recibir a la mujer, Cade no la tocó, solo hizo un gesto seco con Minato Sentoshendo, la cabeza en dirección al rancho de Ben, como si ella fuera un animal sin valor. Ben sintió el olor a sudor y moho, el calor del día en el rostro y la vergüenza silenciosa del negocio. Necesitaba ayuda en el rancho, desesperadamente, pero el costo de aquella ayuda parecía ser mucho mayor de lo que imaginaba. La forma en que Isadora sostenía el pequeño atillo de pertenencias, con una dignidad que desafiaba la situación, lo perturbó profundamente. Se giró para cabalgar, esperando que ella lo siguiera, y ella lo hizo. El ritmo de sus pasos sorprendentemente constante. La jornada de regreso a Pedra Seca estuvo marcada por el ruido seco de los cascos en el suelo agrietado y por el silencio opresor entre los dos. El paisaje de Nuevo México era una pintura de marrones y grises quemados, un reflejo del estado de la hacienda y del alma de Ben. Él se forzaba a no mirar a Isadora, a mantenerla como un objeto de necesidad, no de compasión. Se preguntaba cuál sería su trauma, qué historia. Guardaba su silencio, pero reprimía el pensamiento. La vulnerabilidad era un lujo que él no podía pagar. La cerca del rancho apareció en la línea del horizonte, torcida y en desintegración. La visión de un fracaso gradual que la presencia de Silas Cade en la ciudad tornaba inminente e insoportable. Ben apretó las riendas, el nudo en la garganta más apretado que el cuero en sus manos, sintiendo la culpa de sus fracasos familiares y la rabia de su incapacidad para protegerlos. La luz tenue del atardecer cubrió la escena, tiñendo el polvo suspendido con un tono anaranjado de desolación. Al llegar al rancho, el olor a paja seca y el silencio de un lugar que alguna vez fue ruidoso acogieron a la dupla. El pozo principal, la única fuente de agua, estaba casi seco, y la bomba emitía un sonido metálico y cansado que sonaba como un lamento. Ben desmontó, el cuerpo adolorido, y tiró la cuerda en el abrevadero, un gesto brusco de frustración. Isadora observó, sin moverse, los ojos recorriendo el rancho con una atención casi forense, registrando cada detalle de la decadencia. Ella no parecía cansada, solo concentrada. Ben sintió la crítica silenciosa en su mirada, la evaluación clara de su lucha perdida.
y la rabia que sentía por sí mismo, se dirigió brevemente hacia ella. Él no le ofreció comida, agua o descanso, solo un comando seco, sin mirar atrás. Vas a dormir en el cobertizo de herramientas. Está allí. Fue la primera comunicación de él con ella, y fue una orden que la trataba como un animal de carga. Él oyó el susurro de sus ropas de algodón cuando ella se dirigió al cobertizo. Ben entró en la casa principal, una estructura de madera agrietada y descolorida que olía a polvo y desesperación. La cena fue un trozo de pan duro y frijoles fríos, comido en silencio en la cocina a la luz parpadeante de un candil de aceite. Él pensó en su padre, que construyó aquel lugar con sus propias manos, y murió sin ver la sequía final. El honor familiar estaba muriendo allí, en su plato vacío y en su soledad. De repente, la visión de la suciedad en el suelo del cobertizo de herramientas lo asaltó. Isadora debería estar allí, sin sábanas ni confort. Intentó reprimir la empatía. Ella era un objeto, un acuerdo de deuda y no su responsabilidad. Pero la mirada que ella le había dado antes, la fuerza en su postura, perforó su armadura de desinterés. Él se levantó, tomó una manta vieja y áspera del armario y salió al frío repentino de la noche del desierto, donde el silencio del rancho parecía tragar cualquier sonido. Al llegar al cobertizo de herramientas, Ben dudó. La puerta de madera estaba entreabierta y la oscuridad interior era casi total. Él extendió la manta hacia adentro, sin entrar, y murmuró la palabra manta. Fue un gesto de mínima bondad, realizado con la máxima renuencia. La quietud de la respuesta era más pesada que cualquier palabra de agradecimiento. Él esperó un segundo, y entonces escuchó un ruido. El sonido de un metal raspando la madera. Una pequeña tabla, donde él guardaba los clavos y tornillos, estaba siendo usada como superficie de escritura. Él no podía ver lo que ella estaba escribiendo, pero el sonido del lápiz en el material rugoso despertó una curiosidad aguda. La necesidad de saber lo que ella pensaba, lo que ella sentía sobre la humillación del día, era casi abrumadora. Él retrocedió, avergonzado de su invasión, dejando la manta donde estaba y volviendo a la casa. A la mañana siguiente, Ben se despertó antes del sol. Al ir al corral, notó el cobertizo de herramientas. La manta que él había dejado estaba doblada de forma precisa y limpia junto a la puerta. Encima estaba la pequeña tabla. Había un dibujo a carbón. No era un paisaje o un retrato, sino el contorno de una cerca de alambre de púas cortada, con lo que parecía ser un destornillador tirado cerca del corte. La representación era cruda, pero inconfundible. Él había tenido problemas con la cerca en la división sur la semana anterior, pero había atribuido el corte al calor y al ganado salvaje. El dibujo de ella no era una confesión, sino una observación. La rabia lo dominó. ¿Estaba insinuando que él era ciego o que había negligencia? Él se frotó la sien. Él había recorrido aquella cerca y no había encontrado nada. El sol subía rápidamente y la temperatura ya amenazaba con ser implacable. Ben ignoró el dibujo por horas, trabajando con el ganado restante, sintiendo el peso de la deuda y del rancho en la espalda. A mediodía, el calor era abrumador. Él tuvo que dar agua al ganado y el balde salió casi seco de la bomba. La terquedad lo impulsó. Él iría a verificar la cerca sur nuevamente, solo para probar que la mujer estaba equivocada, que su observación silenciosa era inútil. Montó en su caballo, mestizo, y galopó en dirección a la división, sintiendo el olor a hierba quemada y el sudor agrio bajo el sombrero. La verificación de la cerca era una pérdida de tiempo precioso, pero la necesidad de mantener su autoridad, de no ser juzgado por la mirada de ella, era más fuerte que la razón. El polvo que él levantaba flotaba en el aire, una señal visible de su conflicto interno, el hombre que intentaba ignorar lo que no quería ver. En medio de la cerca sur, donde el paisaje se volvía más rocoso y desolado, Ben se detuvo, exactamente donde el dibujo de Isadora había indicado. Él encontró el corte. No era grande, era quirúrgico, hecho con unos alicates de corte de precisión,
no un cuchillo o una piedra. Y, enterrado, parcialmente en la arena suelta al lado del poste, había unos alicates de mango rojo, idénticos a los dibujados. La herramienta no era suya, era de alta calidad, cara, y parecía haber sido abandonada a toda prisa. El aire se volvió enrarecido en los pulmones de Ben. El corte no había sido hecho por accidente, sino por sabotaje premeditado. Él no estaba ciego, sino deliberadamente ignorando la verdad para no confrontar la realidad de la conspiración que se formaba contra él. La mujer callada, quien él había tratado como una carga, acababa de salvarle el ganado de una fuga fatal, o peor, de un robo. El sabor metálico de la culpa y de la realización invadió su boca. Ben desmontó y tomó los alicates, sintiendo la frialdad del metal contra la palma de la mano sudada, el objeto pesando como una revelación. El dibujo de Isadora no era una crítica, sino una alerta, un mapa de la verdad que sus oídos, acostumbrados al ruido de las mentiras, no conseguían procesar. Él miró al horizonte, hacia el rancho casi invisible en el calor ondulante, y sintió el peso de su condescendencia. Él había tratado su quietud como un defecto, cuando en realidad era una ventaja. Su mente estaba libre del ruido de las palabras y enfocada en la observación pura. Él se acordó de la frase de Silas Cade sobre ella ser rara y defectuosa. Tal vez la verdadera enfermedad era su propia arrogancia. Él guardó los alicates en el alforje, un secreto silencioso entre él e Isadora, y galopó de regreso, el sol ya en el cenit. Necesitaba confrontar a la mujer, pero no con rabia, con una pregunta que él no sabía cómo formular. Al regresar, Ben vio a Isadora en el porche de la casa, sentada a la sombra, separando semillas de calabazas secas para plantar. Él se bajó del caballo y se detuvo delante de ella, el rostro cubierto de polvo y el sol cegando sus ojos. Él solo extendió el brazo y abrió la mano. La mirada de ella se movió de los alicates a su rostro, y allí no había triunfo, solo una calma aceptación, una comprensión silenciosa de que la verdad había sido vista. Ella no movió un músculo facial, pero sus ojos, increíblemente claros, dijeron: sí, eso fue lo que pasó. La comunicación entre ellos se estableció. Un gesto, un objeto, una verdad. Ben, por primera vez en años, sintió la presencia de otra mente que no era la suya. Él sabía que la confrontación con Silas Cade era inevitable, y que la mujer que él compró era su única oportunidad. ¿De qué parte del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios y suscríbete para más. La tensión no resuelta se cernió sobre el rancho Pedra Seca como el polvo que no se asentaba. Ben le pasó los alicates a Isadora, un reconocimiento tácito de su observación, y ella los tomó, examinando el metal como si estuviera leyendo las huellas dactilares del criminal. Él se sentó en los escalones del porche, exhausto, y ella continuó separando las semillas, un trabajo metódico que contrastaba con el caos moral que los rodeaba. Ben intentó hablar, pero las palabras parecían secarse en su garganta, inútiles ante la evidencia del silencio. Él finalmente rompió la quietud, no con una pregunta, sino con un pedazo de su historia, un fragmento de culpa que él cargaba. Mi padre construyó este rancho con los huesos. Yo lo estoy perdiendo por falta de agua y sobra de terquedad. Él miró hacia el desierto, la línea del horizonte casi ardiendo bajo el sol. Pero Isadora no miró. Ella solo paró de trabajar por un segundo y, en un gesto casi imperceptible, colocó los alicates al lado de un montoncito de semillas, como si dijera que la herramienta del mal no podía tocar la promesa de vida. El acto fue más elocuente que cualquier confesión. En los días que siguieron, la comunicación entre ellos se convirtió en una danza de gestos y observaciones. Ben la encontraba limpiando, organizando o arreglando algo que él apenas había notado. Ella no pedía suministros. En su lugar, señalaba un agujero en el granero, dibujaba un ratón en el polvo de la mesa o mostraba el barril de ración casi vacío. Ben respondía con un movimiento de cabeza, trayendo las tablas, la trampa o el saco de maíz.
Esa colaboración mutua y silenciosa comenzó a erosionar la rigidez que él había construido alrededor de sí mismo. Él se dio cuenta de que ella no era muda, sino selectivamente silenciosa. Había una inteligencia aguda en su negación del habla que lo forzaba a ver el mundo a través de los ojos, no de los oídos. Él comenzó a recordar su infancia, cuando su madre le enseñaba a leer las nubes y los olores del viento. Isadora lo estaba forzando de vuelta a una forma de honestidad brutal con el ambiente y, por extensión, consigo mismo. La primera prueba privada ocurrió durante una tormenta de arena que duró toda la noche. Los vientos aullaban, rasgando el techo del cobertizo de herramientas, y Ben, preocupado no por la lluvia que no venía, sino por el viento que destruía, fue a verificar la estructura. Él la encontró sentada en el suelo, usando un pedazo de lona para proteger lo poco que quedaba de las herramientas. Ella no se quejó del frío o del peligro. En su lugar, Isadora señaló la esquina más oscura del cobertizo, y luego hizo el gesto de beber. Ben encendió el candil y vio un pequeño barril de agua de reserva que él había olvidado, y que, con la fuerza del viento, se estaba agrietando y goteando lentamente, envenenando las semillas que ella había secado. Si el agua hubiera goteado completamente, él no tendría la mínima reserva para un día de trabajo. Su quietud le alertó sobre un peligro silencioso que el ruido de la tormenta había enmascarado. Ben actuó rápidamente, cubriendo el barril con tablas y usando un trozo de paño grueso para estancar la grieta. Cuando terminó, jadeando y cubierto de arena, se sentó al lado de ella en la penumbra del cobertizo. Él sintió el olor de la tierra seca y de la lona húmeda, y la proximidad de ella ya no era extraña, sino reconfortante. Él susurró, la voz ronca: «Gracias. Lo habría perdido todo». Ella extendió la mano en la arena y dibujó un sol y una flecha, el símbolo de algo que estaba por venir. Él entendió que el peligro no había pasado, solo había cambiado de forma. Él se preguntó por qué a ella le importaba, por qué arriesgaba la vida por un hombre que la había adquirido como un objeto defectuoso. En aquel momento, él vio la diferencia entre la fuerza que él usaba para luchar contra el mundo y la fuerza que ella usaba para preservarlo. El silencio de ella estaba lleno de propósito, mientras que sus palabras eran vacías de esperanza. La atmósfera en la casa cambió sutilmente. Ben, que comía siempre solo y apurado, pasó a sentarse en la mesa mientras Isadora preparaba la comida, observándola. Ella cocinaba con una precisión instintiva, usando lo mínimo que había. Un día, él vio una pequeña cicatriz en la base de su cuello, casi escondida por el cabello. Él sintió la necesidad de saber, de romper aquel velo de misterio. «¿Por qué no hablas, Isadora?», preguntó, la voz baja, casi un susurro. Ella se congeló por un momento, la cuchara de palo suspendida en el aire. Ella fue hasta la pequeña ventana, que daba al desierto implacable, y señaló la inmensidad vacía. Luego, ella señaló su boca, y después el suelo. La respuesta no fue una negativa, sino una declaración. Las palabras no podían lidiar con la vastedad del trauma. Y la verdad estaba en la tierra, en el trabajo, no en el sonido. Ben se sintió avergonzado por haber preguntado. Ben descubrió que Isadora se comunicaba mejor a través de notas breves. Él le dio un trozo de papel de estraza y un lápiz que él apenas usaba. Ella no escribió frases, sino palabras clave y símbolos. Pozo, sucio, noche. Fue el próximo mensaje, el pozo principal. El agua que él sacaba tenía un gusto extraño, que él atribuía al suelo seco. Pero Isadora estaba sugiriendo algo más grave. Él esperó hasta el caer de la noche. El viento había cesado, y la temperatura había caído drásticamente, revelando un cielo, de un negro aterciopelado, salpicado de estrellas frías. Él bajó al pozo, usando una linterna de queroseno. La luz parpadeante reveló la superficie del agua quieta, y él sintió el olor metálico y fuerte, diferente del olor normal del suelo. En el fondo del pozo, sumergida en el agua turbia, había una pequeña bolsa de cuero, atada a una piedra. Dentro, él encontró un puñado de un polvo gris y fino, con un olor químico y suavemente dulzón.
Era veneno para ratas, mezclado al pozo lentamente, gota a gota, para no matar de repente, sino para debilitar y enfermar al ganado, volviéndolo inútil para el matadero e inviabilizando el rancho. Él sabía quién estaba detrás de eso. Silas Cade no quería solo el rancho. Él quería destruir a Ben psicológicamente, haciéndolo parecer un hombre incompetente que no conseguía mantener ni su propio pozo limpio. Ben subió, temblando, el veneno en la mano pareciendo la materialización de su ruina. Isadora estaba allí arriba, esperando, y la mirada de ella era de pura empatía. El descubrimiento del veneno marcó la transición a la prueba pública. Ben sabía que necesitaba exponer a Silas Cade, pero no tenía pruebas suficientes para la ley de la ciudad, que ya estaba bajo el dominio de la Union Cattle Co. Él necesitaba testigos y un momento público para desenmascarar la codicia. El olor del veneno impregnó sus ropas, y la paranoia lo alcanzó. El sabotaje había escalado de cortar cercas a la amenaza a su vida. Él se sentó en la cocina, con la cabeza entre las manos, el peso del rancho aplastándolo. Isadora lo observaba desde la puerta, los brazos cruzados, y él sintió la intensidad de su presencia. Él tomó el papel de estraza y el lápiz, y con la mano temblorosa escribió: ¿Qué hago? Isadora tomó el lápiz. Ella no escribió, sino que dibujó un gran círculo que representaba la ciudad, y dentro de él, un martillo. Abajo, ella dibujó un par de botas de cuero con un remiendo en el costado y una mancha de barro rojo en la punta. Ben reconoció las botas. Las botas caras de Silas Cade, que él había visto días antes, con un tipo específico de barro seco en el costado. Un barro que solo existía a la orilla del río, a 5 millas en la dirección opuesta a la ciudad. La inteligencia de ella lo golpeó con fuerza. Cade había mentido sobre su viaje. Él había alegado haber venido de la vía férrea, pero estaba en el río, donde el rancho de Ben tenía el único pozo con agua fresca. Cade se había ensuciado en el río al salir, no en la vía férrea. Ben tenía los alicates, el veneno, y ahora, la contradicción pública de Cade. Él sintió una ola de gratitud y una nueva determinación. La ciudad, al día siguiente, era un caldero de chismes y negocios. Ben fue directamente al salón, el centro no oficial de justicia de la ciudad. Silas Cade estaba allí, bebiendo whisky, rodeado por sus secuaces, sonriendo con la autoconfianza de quien detenta el poder financiero. El olor a tabaco y alcohol era pesado. El ruido de las voces y del piano alto era irritante. Ben se acercó a la mesa de Cade, la mano en la funda de la pistola. La tensión era palpable. Él sabía que necesitaba ser rápido y preciso. Él tiró los alicates y la pequeña bolsa con el polvo químico en la mesa de madera manchada. El sonido del metal y del cuero fue un shock en el ruido. «Esto es tuyo, Silas. Lo encontré en mi pozo y en mi cerca». Silas Cade se rió. Un sonido seco y forzado, mientras sus secuaces se levantaban, listos para la violencia. «Eso es invención, Kincaid. Estás perdiendo la cabeza por las deudas. Yo estaba en la vía férrea a 30 millas de aquí». Cade, hábil para mentir, miró a Ben con desprecio. Fue en ese momento que Isadora, que había seguido a Ben en silencio y permaneció en la sombra cerca de la puerta, intervino. En un movimiento rápido y ensayado, ella tomó un pañuelo blanco de su bolsillo, se agachó ligeramente y con la punta de los dedos tocó la bota de Cade, aquella con el remiendo. Ella levantó el pañuelo y la punta estaba manchada con el barro rojo del río. El ruido había parado. El gesto de Isadora no probó el envenenamiento, pero probó la mentira. Él había mentido sobre el viaje, y la mancha en su bota, ahora en un pañuelo blanco, era la prueba visual de su deshonestidad. Cade palideció, la máscara de confianza resquebrajándose. El gesto fue tan inesperado y preciso que él no pudo reaccionar a tiempo. Ben sintió una ola de admiración y protección. Isadora había defendido su honor no con un grito, sino con una observación minuciosa. El juez, que estaba sentado en la mesa de al lado, observaba la escena con los ojos entornados. Cade se levantó, golpeando la mesa, y gritó:
Eso no prueba nada, Kincaid. Aún me debes, y el rancho es mío. La mentira de Cade, expuesta por el barro en sus botas, le dio a Ben el tiempo que necesitaba. El juez ya no podía ignorar el conflicto. Ben e Isadora dejaron el salón bajo la mirada de decenas de personas. El silencio de la multitud más ensordecedor que el ruido anterior. Ben no le dijo nada a ella, pero al montar, sostuvo su brazo por un momento, un toque firme de gratitud y reconocimiento. La prueba pública había sido ganada, pero no la guerra. La atmósfera del rancho cambió de opresión a vigilancia. Ellos estaban solos, y Silas Cade ahora sabía que Isadora era su punto débil, la observadora silenciosa que amenazaba su plan. Ben comenzó a tratar a Isadora como una compañera. Él le mostró el plano del rancho, el mapa de la veta de agua oculta que él había descubierto, la verdadera razón de la codicia de Cade. Él se la reveló porque necesitaba un lugar seguro para la verdad, y su silencio era la mejor fortaleza. Él confió en ella con el secreto que valía su rancho y su vida. Isadora escuchó con los ojos, pasando el dedo por el dibujo del agua en el mapa, y luego miró a Ben, la frente fruncida por la preocupación. Ella tomó el lápiz y escribió: Él sabe. La simplicidad de su escritura era aterradora. Cade sabía sobre el agua, y es por eso que él escaló el sabotaje. La amenaza era inminente, y la batalla final sería allí, en el pozo, en el agua. Ben sintió el miedo por primera vez. No el miedo de perder el rancho, sino el miedo de que Isadora se lastimara a causa de su honor. Él intentó convencerla de que se fuera, de que huyera. Yo te libero. Toma el caballo y vete al sur, Isadora. Estarás a salvo. Él escribió en el mismo papel de estraza. Ella tomó el papel de vuelta, rasgó la parte donde él había escrito «Vete al sur» y, al lado de la palabra «libero», dibujó un puño cerrado. No era un gesto de desafío, sino de posesión. Ella había elegido quedarse. Su silencio, que antes era una barrera, era ahora un escudo. Ben supo que ya no podía volver atrás. La batalla sería de ellos, juntos. La noche descendió sobre el rancho, y el olor del miedo flotaba en el aire junto con el polvo. El tercer y último test se acercaba. La tercera prueba letal comenzó con el olor inconfundible a humo. Ben estaba durmiendo, exhausto por la tensión de los días, cuando el grito silencioso de Isadora lo despertó. Ella estaba al borde de la cama, temblando, señalando desesperadamente la ventana. Afuera, la silueta del granero y del corral de ganado estaba envuelta en llamas anaranjadas que lamían el cielo nocturno, el ruido seco de la madera partiéndose y el mugido aterrorizado del ganado, creando una sinfonía de terror. La visión de las llamas fue un golpe físico para Ben. Era el fin de su legado, la certeza de que Silas Cade no se detendría por nada. El calor era insoportable y el olor a heno quemado invadía la casa. Ben se vistió en segundos, la mente en modo de combate. Él tomó su rifle, el cuchillo y la cantimplora, pero antes de salir, miró a Isadora. Ella estaba inmóvil, los ojos reflejando el fuego, pero su expresión era de foco puro, no de pánico. Ella tomó el lápiz y escribió una única palabra en el papel de estraza: pozo, y dibujó una flecha apuntando hacia allí. Ella sabía que Cade no estaba solo quemando el granero para causar perjuicio, sino para distraerlo y forzarlo a salir de la casa, dejando el pozo principal desprotegido para el sabotaje final o para una trampa. La verdad silenciosa de ella era un faro en la confusión. Ben agarró el rifle y corrió hacia el granero en llamas, fingiendo caer en la distracción. Él gritó, para que los secuaces de Cade, que seguramente estaban observando desde las sombras, lo oyeran. ¡El ganado! ¡Salven el ganado! Su plan era parecer desesperado y enfocado en el rescate, mientras se movía sutilmente en dirección al pozo, que quedaba en la parte trasera de la propiedad. El calor del fuego era opresivo, el humo, espeso y sofocante. Mientras él corría, vio, de reojo, a Isadora moverse hacia el lado opuesto de la casa,
en dirección al pozo. Ella estaba yendo directo a la trampa, pero Ben se dio cuenta de que ella no iba para ser víctima, sino para hacer la prueba. Al llegar cerca del pozo, Ben se escondió detrás de un barril de agua. El silencio regresó, pero ahora era un silencio amenazador, interrumpido solo por el crepitar distante del fuego. Él esperó, el corazón martillando en el pecho, sintiendo el olor acre de la pólvora y tierra mojada que flotaba en el aire. En segundos, él oyó pasos lentos. Silas Cade y dos secuaces se acercaron al pozo. Cade sostenía un recipiente de metal, listo para verter un agente químico en el agua, asegurando la inutilización permanente de la veta de agua oculta. Cade se rió bajito para sus hombres. El pueblerino está distraído con el fuego. Es nuestro. Ben se levantó del escondite y disparó al suelo, cerca de los pies de Cade, el polvo explotando. «Deténganse ahí, Silas». El sonido del disparo y de su voz fuerte resonó por el valle. Cade y los secuaces se giraron, sorprendidos. Ben estaba a la defensiva, la luz del fuego distante iluminando el pozo y la tensión de la escena. Cade no estaba sorprendido de que Ben estuviera vivo, sino de que él no estuviera en el granero. Él soltó el recipiente y sacó el arma. El clímax de confrontación había llegado. «Vas a quemar con tu rancho, Benicio, y esta agua será mía». El tiroteo comenzó, con el ruido alto de los disparos contrastando con el silencio anterior. Ben era un tirador habilidoso, pero estaba en desventaja numérica. Él se movió alrededor del pozo, usando el terreno como cobertura, sintiendo el olor acre de la pólvora. Él alcanzó a uno de los secuaces en el brazo, haciéndolo caer. Cade se escondió detrás de la bomba de agua, gritando «¡Órdenes!». Ben sabía que necesitaba acercarse, pero la ventaja era de Cade. Él estaba protegiendo el pozo para que Ben no pudiera usarlo o defenderlo. La lucha física y moral estaba empatada. Fue en ese momento que Isadora intervino. Ella emergió de las sombras del cobertizo de herramientas, no con un arma, sino con un gesto concreto de sacrificio. Ella sostenía un candil encendido, el mismo que Ben había usado en el pozo días antes, y el pequeño trozo de papel de estraza, ahora un pergamino de Minomestier. Prueba. Uno de los secuaces restantes levantó el rifle, pero Isadora fue más rápida. Ella arrojó el candil, en llamas, en dirección al segundo secuaz, alcanzando su hombro y haciéndole soltar el rifle con un grito. Él corrió hacia Cade. Los dos se enzarzaron en una lucha cuerpo a cuerpo cerca del pozo. Cade era más grande, pero Ben estaba impulsado por la rabia justa y por la necesidad de proteger a la mujer que había arriesgado todo por él. Cade intentó asfixiarlo, sus ojos inyectados de furia y codicia. El suelo del pozo, donde la vida estaba contenida, era ahora el escenario de la muerte y del honor. Ella no podía gritar, no podía disparar. Ella se arrodilló y con las manos temblorosas, pero firmes, desenrolló el papel de estraza. En el papel, además de sus anotaciones anteriores sobre el pozo y las botas, estaba un dibujo final, el símbolo de la Union Cattle Co., con una X cruzada por encima, y la firma del secuaz herido que Cade había usado como intermediario para el veneno. Cade vio el papel, la mirada de odio y desesperación fija en el dibujo que exponía el plan. El gesto concreto final no fue de violencia, sino de revelación. Isadora extendió el papel hacia Cade, que estaba encima de Ben, luchando. Ella no necesitó decir nada. Cade soltó a Ben por un momento, la atención dividida entre la lucha y la prueba en papel que lo incriminaba de una vez por todas. Ben usó la abertura. Con un movimiento rápido, él tomó el cuchillo de Cade, que estaba prendido a su cinturón, y lo sostuvo contra su garganta. La lucha paró. Cade estaba inmovilizado. El olor a quemado era insoportable, pero el silencio de la victoria era más fuerte. Isadora, entonces, hizo la única cosa que ella podía hacer. Ella rasgó el papel a la mitad. No en desesperación, sino en un acto de control. Ella tiró un pedazo a Cade, un símbolo de su ruina, y ella sostuvo el otro pedazo, la parte que probaba el envenenamiento y la conspiración, en su mano, ofreciéndoselo a Ben.
El diálogo transformador ocurrió sin palabras. Era un pedido de confianza, una transferencia de poder y de verdad. Él no podía matar a Kate. Él necesitaba la justicia real para exponer a la Union Cattle Co. Vas a ir a la ciudad. Vas a firmar la transferencia de las tierras de mi padre de vuelta y vas a confesar el sabotaje del pozo. O este papel va al juez y tú vas a pudrirte en el infierno. Él sabía que estaba acabado. El fuego había parado de esparcirse. El ganado estaba a salvo. Y el pozo, aunque sucio, estaba a salvo de la destrucción total. La quietud de Isadora, ahora, era el sonido de la autoridad. Él solo lo sujetó por el cuello, lo levantó y lo tiró en un caballo que estaba amarrado cerca. Ben miró a Isadora, los ojos en los ojos. Él tocó su rostro, limpiando una mancha de humo. Fue un pedido mudo de perdón y un juramento de respeto. Isadora, en respuesta, hizo un gesto. Ella tomó el trozo de papel de estraza que restaba y, en lugar de guardarlo, ella lo dobló cuidadosamente y lo colocó en el bolsillo de la camisa de Ben, cerca del corazón. La prueba no era de ella, sino que el honor era de él. Ben lideró a Kate de vuelta a la ciudad. Fue una cabalgata lenta, bajo la luz de la luna que parecía burlona. El calor de la batalla dio lugar al frío del desierto. Al llegar a la ciudad, Ben, en lugar de ir a la comisaría, llevó a Kate directamente a la oficina del juez. Él tiró a Kate delante de la mesa y colocó el trozo de papel de estraza sobre los libros de 1911. Ley. La escena fue la antítesis de la subasta inicial. El objeto de humillación y el vaquero deudor ahora estaban presentando la prueba de la verdad. El juez, un hombre viejo y cansado, leyó el dibujo, vio a Kate esposado y escuchó el silencio de Ben, que no necesitó palabras. Kate, quebrado, confesó el sabotaje, temiendo la prisión federal más que la deshonra. La deuda del rancho fue perdonada y las tierras de Pedra Seca fueron devueltas a Ben. Él salió de la oficina del juez con el honor intacto, el sonido de la prisión de Kate siendo el único ruido de victoria. Él regresó al rancho, sintiendo el peso del papel en el bolsillo, la prueba silenciosa de su redención. El símbolo visual del inicio, el silencio de Isadora como mercancía, reapareció con un nuevo significado. El silencio como la espada de la verdad. El rancho, ahora seguro, aún olía a quemado. Ben bajó del caballo. Isadora lo esperaba en el porche, sentada exactamente donde él la había visto separando las semillas. Ella no preguntó nada. Él se acercó, sacó el papel de estraza del bolsillo y se lo extendió a ella, de vuelta. Ella tomó el papel y lo rasgó en pequeños pedazos, tirándolos al viento. Era el fin de la prueba, el fin de su necesidad de comunicarse a través del peligro. La transformación estaba completa. La dignidad de ella ya no era algo a ser buscado, sino algo a ser reconocido. Continuamos con la historia. El amanecer sobre el rancho Pedra Seca, en la mañana siguiente al enfrentamiento, era diferente. Ya no era la luz brutal de la desesperación, sino un calor dorado y suave que prometía curación. El olor a cenizas persistía, un recordatorio físico del costo de la victoria, pero estaba mezclado con el olor fresco del rocío y de la tierra mojada que Ben tiró para apagar los últimos focos de incendio en el granero. Ben estaba en el patio, con el rostro sucio y la camisa rasgada, pero sus ojos estaban serenos. Él ya no era el vaquero atormentado y rígido, sino un hombre que había encontrado la paz en la humildad y en la confianza. La transformación de Ben estaba impresa en sus gestos lentos e intencionales. Él cuidaba del ganado restante con una ternura que él no mostraba antes. Isadora estaba en la cocina, ya organizando los suministros que Ben había descuidado por meses. La quietud de ella ya no era la quietud de la resignación, sino la quietud de la pertenencia. Ella trabajaba con una determinación tranquila. Cada movimiento, una afirmación de que aquel lugar era ahora su hogar. Ben entró en la casa y la vio. Él no habló sobre la victoria, sobre Kate o sobre la deuda.
Él solo sacó del armario el último trozo de madera intacta que él guardaba. Lo lijó cuidadosamente y lo trajo hasta la mesa. Él abrió su mochila y sacó un cuaderno nuevo, de tapa de cuero, y un conjunto de lápices que él había comprado en la ciudad hacía meses, antes de que la sequía se apoderara de todo, pero nunca había tenido el coraje de usar. Él colocó la madera, el cuaderno y los lápices en 1900 en la mesa, justo delante de ella, en un gesto de profunda resolución. Él tomó una silla y se sentó, sin prisa. Isadora miró los objetos. El cuaderno era una invitación a la comunicación sin ruido. La madera pulida era la promesa de un futuro construido sobre bases sólidas. Era el regalo de él para ella, no de un amo para un siervo, sino de un igual para un igual. Ben, entonces, extendió la mano en la mesa, la palma callosa hacia arriba. Era un gesto de profunda confianza y de un nuevo comienzo. La ruptura final de la barrera emocional. Isadora miró su mano. Ella dudó por un segundo, y Ben esperó, sin presión. Aquel era el momento crucial de la resolución emocional. Lentamente, ella extendió su propia mano, más fina y con la piel menos áspera, y la colocó en la de él. No fue un apretón, sino un toque. La conexión entre las dos manos, una callosa por el trabajo manual y la otra por la observación mental, era la representación física de su asociación y de su mutua transformación. Él la miró, y allí, en los ojos increíblemente claros de Isadora, él vio la primera sonrisa genuina. No era grande, pero era completa. Un florecer de emoción pura que valía más que 1000 palabras. Aquella sonrisa y el toque eran la demostración de su dignidad conquistada. Ella había probado que su defecto era su mayor fuerza. Ben se levantó y en lugar de volver al trabajo, tomó un balde y se dirigió al pozo. El pozo estaba sucio con el residuo del veneno, pero no muerto. Él comenzó el trabajo arduo de vaciarlo y limpiarlo, balde por balde, un acto de penitencia y de reconstrucción. El sonido del agua siendo sacada y tirada en la tierra seca era rítmico, un sonido de recomienzo. Isadora lo siguió. Ella no ayudó en la limpieza del pozo, pues el trabajo era peligroso, pero ella se quedó a su lado, sentada en una piedra, y comenzó a usar el cuaderno nuevo. Ella no dibujó la cerca cortada o las botas sucias. Ella comenzó a dibujar el plano del rancho que él le había mostrado. Con el lápiz, ella delineó la veta de agua oculta y al lado dibujó 2 muñecos simples, uno alto y uno más pequeño, lado a lado, ambos mirando hacia el pozo. Era un mapa del futuro, no del pasado, y la representación de ellos juntos era el símbolo de la pertenencia. Ben trabajó todo el día, limpiando el pozo hasta que el agua que salía era cristalina y pura, sin el olor químico del sabotaje. El esfuerzo fue físico y mentalmente liberador. Al atardecer, exhausto, él se inclinó sobre el pozo y bebió el agua, el sabor de la vida regresando a su garganta. Isadora observaba. Cuando él terminó, él se giró hacia ella y asintió con la cabeza. Un simple reconocimiento. Él había purificado el pozo, y ella había purificado su alma. La resolución práctica y emocional estaba completa. Él se sentó a su lado, en la piedra, y el silencio era confortable, lleno de promesas no dichas. Él miró el dibujo de ella en el cuaderno, el mapa del rancho con las 2 figuras. Él tomó el lápiz, y, al lado de las 2 figuras, él dibujó un corazón simple. Isadora miró, sus ojos brillando. Ella tomó el lápiz, pero en lugar de dibujar otro corazón, ella dibujó un par de manos dadas debajo de las 2 figuras. El amor era el trabajo, la confianza y la verdad, no las palabras vacías que la sociedad usaba. Un mes después, el granero estaba siendo reconstruido. El olor a madera nueva sustituía el olor a cenizas. Isadora ya no estaba en el cobertizo de herramientas. Ella se mudó a la casa principal. Ben la trataba con el respeto que se le da a un socio. Él comenzó a firmar las nuevas órdenes de semillas y equipamientos con su nombre, y al lado,
Él le enseñó a firmar el de ella en letras mayúsculas. Isadora, la pluma de ella, antes usada solo para denuncia silenciosa, era ahora la herramienta de construcción. El paisaje del rancho Pedraseca estaba verde. El agua purificada había traído la vida de vuelta al suelo. La hierba nueva crecía en mechones y el ganado estaba saludable. Ben e Isadora estaban trabajando en la construcción de un pequeño jardín de hierbas al lado de la casa. El jardín era idea de Isadora, un símbolo de que la vida no necesitaba ser solo supervivencia, sino belleza. Ben cavaba la tierra, e Isadora plantaba las semillas con la misma precisión que usaba para observar las mentiras. Él recordó la escena inicial, la humillación de ella en la subasta. Él estaba transformado de un deudor avergonzado a un hombre de honor, y su transformación se debía totalmente al coraje silencioso de ella. Él se arrodilló y sacó una pequeña flor silvestre, de un púrpura profundo, que crecía entre las piedras. Él se la ofreció a Isadora. Ella aceptó la flor, ella la olió, y el gesto era de profunda gratitud. Ella miró a Ben, y él se preparó para el silencio. Pero, por primera vez desde que él la conoció, ella rompió el silencio. Fue una única palabra, ronca, no usada hacía años, pero clara. Ben. El sonido de su voz era la verdadera resolución, el renacimiento final. Ben sonrió, las lágrimas escurriendo con el polvo y el sudor. Él no forzó la conversación, no hizo preguntas. La palabra era una dádiva, no una exigencia. Él sabía que las palabras vendrían cuando la seguridad y la confianza fueran absolutas. El rancho Pedraseca estaba a salvo. El pozo estaba limpio. Ben e Isadora estaban juntos, socios. La moral era clara. La verdadera comunicación no está en el volumen, sino en la honestidad de la intención. El valor de una vida no se mide por la utilidad o por la capacidad de hablar, sino por la capacidad de ver y de actuar con la verdad. El silencio, antes un símbolo de debilidad, era ahora el cimiento de un amor construido sobre la realidad. Un año después, el rancho estaba próspero, el granero estaba lleno, y la veta de agua oculta estaba siendo explotada con sabiduría. Ben e Isadora estaban en la cima de la colina, mirando hacia el valle. El sol se ponía, tiñendo el paisaje con los mismos colores anaranjados del día en que se conocieron, pero el sentimiento era de paz. Isadora estaba de pie, a su lado. Ella le tomó la mano, y con la otra, señaló el valle, hacia el rancho. Ella no necesitó hablar. Ben sabía lo que ella quería decir. Él tomó un pequeño bloc de notas del bolsillo, un regalo de ella. Él no escribió. Él solo dibujó una línea recta y firme que representaba su vida. Y al final de la línea, él dibujó sus iniciales y las de ella, interconectadas por un pequeño punto de unión. El ciclo estaba completo. El objeto de humillación era ahora la constructora del honor. El vaquero solitario había encontrado no un ciervo, sino un alma gemela. Dejen un corazoncito si creen que el amor es más poderoso que cualquier riqueza.